Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él Compartir la palabra de Lucas capítulo 12, los versículos 32 hasta el 34. Como son solo 3 versículos, quiero invitarte a que desde donde estás podamos leerlos los 3 juntos. Vamos a leer entonces esta palabra. Dice lo siguiente: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hasta ahí es la palabra que queremos compartir en este día. Primero quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por traernos ante tu presencia, ante tu palabra, ante el poder de tu Espíritu Santo, para revelarnos una dirección a nuestra vida, para fortalecernos espiritualmente, para darnos, Señor, esperanza en ti. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestros oídos, abre nuestro corazón ante lo que tú quieres revelarnos hoy. Muchas gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave de este día, que es el versículo 32. Vamos a leerlo a una voz una vez más. Ya, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hoy queremos hablar de una manada pequeña. Una manada es un grupo de animales de una misma especie que viven en un mismo lugar o recorren juntos un trayecto. Por lo general y particularmente, suele llamarse también así al rebaño que es cuidado y guiado por un pastor. Por estos días de pandemia, muchos utilizan el término rebaño o manada para hablar de la solución posible a la problemática sanitaria que atravesamos. Hablan de una inmunidad de rebaño o inmunidad de manada. Una inmunidad de rebaño implica que una considerable proporción de la sociedad se vuelva inmune a la enfermedad, ya sea por haber recibido la vacuna o por haber generado anticuerpos. Pero esto se logra cuando un porcentaje elevado, del más del 60% de la población, se vuelve inmune. De este modo, los científicos de la actualidad esperan que la sanidad necesaria para salvar a la humanidad se alcance por lograr un rebaño numeroso. Pero Jesús trabaja a través de una manada pequeña. El Señor nos hace ver que en realidad, para la sanidad espiritual de este mundo y para la salvación de la humanidad, no hacen falta rebaños cuantiosos, y para la salvación de esta tierra no hace falta un rebaño numeroso, sino una manada pequeña, conformada por hombres comprometidos que busquen primeramente el reino de Dios. Hoy, a través de esta palabra, nuestro Señor nos está invitando a formar parte de su rebaño. Para este rebaño, Él mismo se presenta como nuestro buen pastor. Procuremos entonces ser parte
de la manada pequeña del Señor y traigamos así auténtica sanidad y salvación a este mundo que agoniza, no a causa de una enfermedad, sino a causa del pecado. La inmunidad que el hombre necesita hoy por hoy es principalmente la que proviene de la sangre de Jesús, el verdadero Salvador. Amén. Los discípulos habían invertido toda su vida en seguir a Jesús, abandonando cualquier proyecto personal. Debido a esto, temían por su futuro. En algún momento, sus reservas de dinero y alimento podrían llegar a acabarse. No contaban con ahorros, ni con un plan médico o con una obra social, ni habían aportado para la jubilación en su vejez. No tenían algún familiar millonario que pudiera sostenerlos, ni algún padrino o patrocinador que los sustentara. Así que su porvenir era completamente incierto. No sabían lo que les depararía el futuro. Además, sus parientes y amigos cuestionarían su estilo de vida. Algunos de ellos incluso pensarían que estaban perdiendo el tiempo en algo que no valía la pena. Mientras otros progresaban materialmente y escalaban posiciones en el mundo, los discípulos solo avanzaban detrás de su maestro, en un trabajo voluntario, ad honorem, sin obtener retribución monetaria alguna, presagiando un destino absolutamente desconcertante, un futuro en el cual no sabría qué sucedería con sus vidas. Los discípulos no estaban tranquilos. Esto los angustiaba e inquietaba interiormente. Por eso, conociendo sus corazones, Jesús los animó a no caer en el afán ni en la ansiosa inquietud, sino a buscar el reino de Dios. Porque el Padre Celestial conoce cada una de nuestras necesidades y preocupaciones y ya está trabajando para bendecirnos con todo lo necesario y aún más. Apenas hacía unos instantes, Jesús les había dicho a sus discípulos: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Prosiguiendo con sus palabras y buscando fortalecer y dar esperanza a sus discípulos, el Señor les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús se dirigió a sus discípulos llamándolos manada pequeña. Con esta expresión el Señor les manifestó su incontenible y tierno amor. Porque además del cariño que inspira este sobrenombre, lleva implícita la idea de la presencia de un buen pastor que cuida de ese pequeño rebaño. Por eso, ante el futuro incierto que tendrían por delante, con todas las inquietudes y afanes que cargaban en sus corazones, el Señor les dice una vez más: no temáis, manada pequeña, no temáis. Los discípulos de Jesús no tenían que sentir temor ante lo que vendría, porque contaban con un buen pastor que velaba por ellos. En una gran cantidad de versículos de la Biblia, nuestro Señor nos dice que no debemos temer, que no debemos sentir temor, porque Él está con nosotros, que no tenemos que tener miedo. A quienes afirman que en las Escrituras se menciona esta exhortación de nuestro Dios diciéndonos que no debemos temer unas 365 veces. Curiosamente, es el mismo número de días que hay en el año. Como si, sabiendo lo frágiles que somos para caer en el temor, nuestro Señor ya tuviese preparado de antemano un nuevo ánimo para cada uno de los temores que puedan invadirnos a diario. Porque día tras día pueden surgir en nosotros un nuevo temor,
una nueva batalla por librar, un nuevo desafío, una nueva inquietud. Pero asimismo, ante cada uno de ellos, nuestro Señor viene a nosotros diariamente y a cada instante a decirnos: no temas. No temas a lo que vendrá. No temas a las necesidades materiales. No temas a la incertidumbre futura, a tu incertidumbre laboral o académica, a la presión de las obligaciones. No temas a la enfermedad o al dolor. No temas a ser rechazado o herido. No temas al escuchar las noticias desalentadoras o negativas. No temas, manada pequeña. Y principalmente, como discípulos de Jesús, ante un mundo de pecado que nos hostiga y rechaza nuestra fe y nuestra predicación, el Señor Jesús viene a fortalecer nuestros brazos para que no nos dejemos vencer por el temor en nuestra carrera espiritual, porque el temor es enemigo de la fe. Por eso, en medio de nuestra batalla espiritual, nuestro Padre Celestial también nos dice: no temas. No temas confrontar tu pecado. No temas entregar tu corazón al Señor. No temas emprender los propósitos que Dios tiene para tu vida y cumplir así su voluntad. No temas obedecer al Señor y entregarte a la misión que te ha asignado. No temas seguir a Jesús e invertir tu vida en Él. Por más que parezca que lo estás perdiendo todo, por más que el mundo corra en sentido contrario, por más que otros no lo comprendan y te malinterpreten, no temas, manada pequeña de Jesús. ¿Y por qué es que no debemos temer? El Señor lo explicó diciendo lo siguiente: porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tenemos un Padre Celestial al que le ha placido darnos el reino. Es nuestro buen pastor que cuida de nosotros, su rebaño. Reconociendo su amor, podemos clamar con regocijo y confianza como David, diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Así que no temas, manada pequeña. A Dios le place darles el reino como recompensa a todos los que esperan en Él. Dios se deleita en bendecirnos. Es un pastor generoso y bondadoso que se alegra de apacentar a su manada. Él siente un enorme gozo al derramar sobre nosotros su bendición y brindarnos todo lo necesario. ¿Por qué entonces temer? ¿Por qué dejarnos llevar por el temor? Si esperamos en Él, Él nos dará todas las cosas. Nuestro futuro está en sus manos. Él es el Dios que alimenta a los cuervos y viste a los lirios. Es el Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Él es el Dios al que nadie puede hacerle frente, como señala la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Si Dios determina algo, sí o sí lo realizará. Si ordena o promete algo, lo cumplirá. Así que nuestro Dios amoroso cuida de nosotros y se regocija en brindarnos todo lo que necesitamos. Pero por sobre todo, nuestro Padre Celestial se deleita en darnos el reino, porque nos ama inmensamente. Esta es la mayor bendición.
Dios quiere darnos vida eterna y llevarnos a su reino celestial. Quiere reinar sobre nuestras vidas. Quiere reinar sobre tu vida. Su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Como le dijo Pablo a Timoteo, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Él envió a su Hijo Jesús a este mundo a salvarnos. En Jesús encontramos la viva imagen de nuestro Dios, tal como lo afirma la carta de los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso, Jesús vino a este mundo para ser nuestro buen pastor, revelando así el carácter de nuestro Padre Celestial. Jesús declaró: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Como nuestro buen pastor, Jesús dio su vida tomando nuestro lugar para darnos salvación eterna. De este modo, al revestirnos de la mayor de todas las victorias, nos libra de todo temor. La muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros cuando creemos en Jesucristo. En Jesús ya no somos esclavos ni del pecado ni de la muerte. Ya no somos esclavos del temor. El temor busca apresarnos y paralizarnos, pero Jesús nos hizo verdaderamente libres. No temas, manada pequeña. En estos últimos tiempos, muchas personas han caído en el temor. El temor a perder la vida, el temor a perder sus bienes materiales, el temor a salir de su hogar para enfrentar al mundo. Como consecuencia de la pandemia, mucha gente vive con miedo. Pero los hijos de Dios no somos esclavos del temor. Porque el pastor de nuestro rebaño cuida de nosotros como un Padre bueno y misericordioso. En nuestro Señor podemos vivir seguros, porque siendo que Él se deleita en bendecirnos, nada nos faltará. Siempre estará a nuestro lado, protegiéndonos contra toda amenaza. Como nuestro escudo y refugio en las más severas tormentas. Incluso nos ha dado la mayor victoria al derrotar al pecado y a la muerte para llevarnos a su reino. El placer de nuestro Dios está en conducirnos a su reino. De esta forma, Él nos ha otorgado los cielos como el destino final de nuestra travesía. Así que en este mundo somos tan solo peregrinos. Entonces, ¿por qué vivir en el temor? Por más que vengan adversidades y tribulaciones, nuestro pastor estará con nosotros, protegiéndonos y guiándonos al reino celestial. Así que no temas, manada pequeña. En nuestro Señor tenemos seguridad y libertad. En nuestro Señor somos más que vencedores. Amén. El Señor es el buen pastor y nosotros somos su manada pequeña. Ahora bien, ¿cómo espera nuestro Señor que vivan aquellos que forman parte de su manada? Jesús les dijo a sus discípulos: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquellos que pertenecen al rebaño del Señor no viven en el temor a lo que vendrá. Por el contrario, confían en su buen pastor que vela por ellos. Confían absolutamente en Él. Viven por la fe. Viven por la fe en Él. Por eso no se aferran a los bienes de este mundo. Están dispuestos a abandonarlo todo por el Señor. Están dispuestos a despojarse
de todo por amor a las almas, por ayudar a quien lo necesita. Y así acumulan tesoros en los cielos. Un tesoro eterno que no se agota, que nadie puede arrebatar y que nadie puede destruir. Quienes reconocen que el Padre Celestial le ha placido darles el reino, no viven para conquistar este mundo y acumular sus riquezas, sino que están listos a desprenderse de lo terrenal para el bien de su prójimo. Porque su tesoro está en los cielos y no en este mundo perecedero y temporal. Las ovejas del rebaño del Señor no viven con los ojos puestos en las riquezas de esta tierra. Por eso no temen perder o ceder lo que poseen. Saben compartir. Están atentos a la necesidad de los otros y son generosos con los demás. Pero los que temen por su futuro y no se reconocen como parte del rebaño del Señor, llevan una vida egocéntrica y egoísta. Están preocupados por su porvenir, atentos a no perder nada, alertas contra quienes quieren arrebatarle sus bienes. Por eso, no viven tranquilos. No pueden dejar sus vidas en las manos del buen pastor. Creen que su sustento depende únicamente de lo que ellos mismos puedan conseguir con sus manos. Estas personas, si es que alguna vez llegan a brindar algo, si es que alguna vez llegan a brindar alguna ayuda a su prójimo, calculan lo que ofrecen midiéndolo minuciosamente para que luego no les falte a ellos. Dan de lo que les sobra, dan escasamente. Porque no se someten al Dios que bendice más abundantemente de lo que podemos pensar o entender. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que vivir como incrédulos. Una oveja del rebaño del buen pastor debe ser generosa para con nosotros, tal como ha sido su Señor con ella. Quien pertenece a la manada pequeña debe estar listo a desprenderse de lo que tiene a favor del que lo necesita. Por eso Pablo nos exhorta a vivir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que la principal característica de aquellos que pertenecen al rebaño del Señor es la completa confianza en su buen pastor Jesús. De ahí que no viven apegados a las posesiones terrenales, sino que hacen su tesoro en los cielos. De esta forma es como nuestro Señor Jesús también espera que nosotros vivamos, no aferrándonos a las riquezas o posesiones terrenales, que lo único que nos generan es una falsa sensación de seguridad y que nos llevan a la preocupación y al temor a perderlas. Siendo ovejas de su rebaño, nuestro Señor Jesús espera que vivamos dando de lo que tenemos para ayudar a nuestro semejante. Y así preparar bolsas que no se envejezcan y tesoro en los cielos que no se agote. Amén. En la película de animación La Era del Hielo, que seguramente muchos habrán visto, se forma un equipo entre 3 animales muy dispares. Manny el mamut, Diego el tigre dientes de sable y Sid el perezoso. Estos 3 personajes emprenden varias aventuras conformando entre sí una peculiar y muy divertida manada. Si bien no se trataba de un conjunto de animales de una misma especie, este encuentro construyó los lazos necesarios para hacer de ellos un grupo con las características válidas para ser reconocido como una manada. Ellos se movían juntos hacia una misma dirección y con un mismo propósito. Principalmente seguían como ley suprema lo que denominaban la regla de la manada. Por eso, a causa de estas reglas, sentían el vínculo de la hermandad manteniéndose como una familia unida en cualquier situación. Compartían todo,
se protegían entre sí y nunca se maltrataban ni dañaban el uno al otro. Se acompañaban y nunca se abandonaban ni dejaban atrás en el camino. Seguían una misma dirección y luchaban por alcanzar la misma meta. Si bien la película es solo una ficción con caricaturas, podemos ver ilustrado vívidamente cómo en una manada no hay lugar para el individualismo o el egoísmo. Todos y cada uno son parte el uno del otro, como si fuesen un mismo cuerpo. Del mismo modo, nosotros pertenecemos a la manada pequeña del Señor. Dios nos ha hecho parte de una misma familia, para que vivamos en unidad, para que compartamos todo, para que nos cuidemos los unos a los otros, para que en nuestra reunión haya amor y no heridas, para acompañarnos en toda circunstancia y nunca abandonarnos en el camino, para seguir una misma dirección y correr hacia la misma meta en Cristo Jesús, persiguiendo el mismo propósito de llevar el Evangelio a las almas para la gloria de Dios. Pablo señaló, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Quienes son parte de la manada pequeña, quienes somos parte de la manada pequeña, conformamos un solo cuerpo en Cristo. Como en la película La Era del Hielo, puede que seamos muy distintos los unos de los otros. Tal vez hasta lleguemos a considerarnos de diferentes especies. Pero esas diferencias nos enriquecen y fortalecen. Y por la obra de nuestro Señor llegamos a ser parte de una misma manada, en un mismo sentir, con un mismo corazón. Además, tenemos un privilegio único. Somos un rebaño guiado y protegido por Jesús, el buen pastor. Al hablar de su rebaño, Jesús lo describe como una manada pequeña. Esto es porque no son muchos los que lo integran. No obstante, el hecho de que sea una manada pequeña no significa que sea débil o insignificante. Porque el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, viene a nuestro lado y Él nos hace fuertes. Este Dios que nunca nos abandona, nos da el poder de su Espíritu Santo y nos libra de todo temor. Como nos garantiza la palabra, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Así que nuestra fuerza no proviene del número, sino del Señor que nos acompaña y nos da la victoria. De este modo, nuestra manada, por más que sea pequeña, de ella se vierte el explosivo mensaje de salvación para alcanzar a todas las almas de este mundo con el Evangelio de Jesucristo. En estos días, tristemente, la manada parece estar haciéndose cada vez más pequeña. A causa de la pandemia hay estadísticas que dicen que alrededor de 1/3 de los participantes de las iglesias han abandonado su relación con sus congregaciones. En algunos casos esto es aún mucho más grave. Es triste y alarmante. Pero en realidad, y por otro lado, en este tiempo tan adverso, nuestro Señor ha estado fortaleciendo y ayudando a crecer espiritualmente a los hermanos fieles, a aquellos que sienten auténtica pasión por el Evangelio. Nuestro Señor está afianzando una manada pequeña para que a través de ella todo el mundo sea alcanzado con el Evangelio. Vos y yo estamos invitados a formar parte de esa manada, donde nuestro Salvador es nuestro buen pastor que nos protege y nos guía, donde nuestro Salvador
nos abraza para que no sintamos ningún tipo de temor. Así que no hace falta esperar a que alcancemos un gran número para trabajar por el reino de Dios. No hace falta esperar a que alcancemos a representar más de un 60% de la población, de la sociedad, como una inmunidad de rebaño para volvernos influyentes y para que podamos traer sanidad y salvación a nuestra tierra que agoniza por el pecado. No hace falta esperar a contar con una iglesia multitudinaria para poder llevar el mensaje del Evangelio y predicar la salvación y libertad a las almas. Lo que hace falta son siquiera unos pocos siervos fieles, auténticos discípulos de Jesucristo, dispuestos a entregar su vida entera por el Señor. La inmunidad espiritual de rebaño se alcanza por unos pocos que anhelan vivir como genuinos discípulos y que se sacrifican por poner en primer lugar al reino de Dios. ¿Estás dispuesto a formar parte de la manada del Señor? A aquellos que buscan el reino y hacen tesoro en los cielos, que no ponen sus ojos en los beneficios materiales de este mundo, el Señor los premiará con coronas de gloria. Porque Él es un buen pastor al que le place bendecir a sus ovejas. Por eso, consolidemos nuestra fe y nuestra identidad como miembros del rebaño del Señor. Desafiemos toda adversidad para llevar el Evangelio como genuinos discípulos de Jesús. Avancemos así al reino celestial. No estamos solos. Nuestro buen pastor viene a nuestro lado. Así que no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Amén. Salvador, pago mi deuda, se lo